Hola, ¿cómo están? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en nuestro canal Pediátricas. Nos gusta seguir creando contenido, sobre todo de importancia para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de varios temas, pero vamos a tener más énfasis en algo que ha generado muchas dudas dentro de los papás, que ha salido en muchos noticiarios y ha generado mucha zozobra. ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en nuestra región? Se han incrementado las neumonías, los virus respiratorios, hay un nuevo virus. Hay que aclarar todo esto y es importante hacerlo de la mano de mi amigo, el doctor José Luis García Elizondo. ¿Qué está pasando con esto, José Luis? Hola Armando, estar aquí con un nuevo episodio y es importante tocar este tema, un tema lleno de sensacionalismo y amarillismo que mucha gente o algunos incluso profesionales, hablando de algunos periodistas o algunos médicos incluso, se aprovechan un poco de la situación para crear pánico en la población. Sí hay que estar alertas, como ya lo advirtió la Organización Mundial de la Salud, pero hay que partir desde un punto de vista racional y realista. Entonces vamos a hablar sobre qué es lo que está ocasionando y por qué se ha generado alarma. Principalmente hablar y comentar que pues tenemos que estar tranquilos, ¿no? Y conocer cuál es la causa de la situación y los antecedentes muy importante, sobre todo que venimos de una pandemia de más de 3 años de duración. Es correcto. Como bien dices, tenemos que enfocarnos en lo principal, saber a qué virus nos enfrentamos, a qué bacterias nos enfrentamos y saber que en estos tiempos siempre hay un aumento de las enfermedades, sobre todo respiratorias. No se trata de alarmar a la gente nada más porque sí. Siempre hay que informarnos en medios de manera científica, no en una revista de chismes, no en un noticiario, que en realidad lo que buscan son más clics, más vistas, y lo único que ocasionan es alarmar a la gente. Como bien lo comentas, hay que tener cuidado con las enfermedades respiratorias, pero es el cuidado que se tiene que tener año tras año, temporada tras temporada. ¿Y cuáles son esos cuidados? Hay que tener a nuestros niños vacunados con las vacunas que ya se encuentran disponibles, porque a veces estamos pensando en que exista una nueva vacuna para un virus que todavía ni siquiera existe y nos desenfocamos de lo verdaderamente importante, que es tener a nuestros niños bien alimentados, vacunados, cuidarlos con sentido común, porque a veces me comentan, ustedes como pediatras dicen que el frío no enferma, y les digo, eso es correcto, pero también si estamos en una temporada fría, no podemos estar con los niños en manga corta, o sea, hay que tener sentido común. Si nosotros en ese momento tenemos chamarra, pues ellos también, sin llevarlos al extremo de que tengan 1000 bufandas, orejeras y todo. Entonces, para nosotros es bien importante que nos enfoquemos primero en cuidar a nuestros niños con las armas que tenemos. Como bien comentaste, las noticias que han surgido, sobre todo en China, han alarmado a esta parte del mundo, porque las noticias es, hay un nuevo virus, está pegando solo en los niños, está pegando, la mayoría de los niños se han tenido que hospitalizar. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué enfoque le damos? ¿Cómo le explicamos a los papás lo que está sucediendo allá? Porque tampoco es una noticia falsa que han ido aumentando los cuadros respiratorios, pero porque han ido incrementando, sobre todo en esa área del mundo. Sí, aquí específicamente hablando de China, este brote de los virus o este nuevo auge de incidencia en virus respiratorios está específicamente en algunas regiones del norte de China, como Pekín o Beijing. Eh, un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias, sobre todo de causa viral, provocado por virus. Hay que contextualizar y tener en cuenta los antecedentes. Hay una frase que dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Aquí se ha generado alerta o alarma porque hay que partir del antecedente de la pandemia que fue la última de COVID-19, en donde la OMS tiene puesto los ojos
sobre China, porque incluso la misma Organización Mundial de la Salud ha criticado la forma en cómo se manejó de manera gubernamental y local el, el brote de la epidemia de COVID-19, que no se hizo un control a tiempo, no se informó a tiempo, los casos que se habían presentado y de estadísticas no coincidían. Entonces, teniendo en claro ese antecedente, pues es normal o natural que ahorita la OMS tenga tenga los ojos puestos en China. Entonces, ellos solo vieron que estaba habiendo un aumento en la incidencia de virus respiratorios y solicitaron, de hecho les dieron tiempo, menos de 24 horas, para que especificaran o aclararan cuál era el origen y cuál era la causa y qué estaba pasando en esas regiones específicas del norte de China. Pero hay que comentarlo, los virus que se han generado no son nuevos virus. También muchas veces también la OMS peca ahí de utilizar palabras un poco confusas, porque lo ponen como neumonía, el término que usan es neumonía no diagnosticada. Entonces eso confunde a la población y confunde a la comunidad médica. Pues obviamente si es neumonía no diagnosticada, pues estás pensando en algo nuevo, un surgimiento de un nuevo bicho que esté generando este tipo. Y otra cosa que se ha observado es que específicamente los más afectados han sido los niños. Los niños que han abarrotado los hospitales, específicamente esos hospitales, pero hay que decirlos, muy pocos han enfermado de gravedad y ha habido 0 muertes. Fíjate, eso que mencionas es bien importante, contextualizando de lo que estamos hablando. Las neumonías que se han visto, sobre todo en niños menores de 2, 3 años, ya se han ido en el tiempo que les dio la OMS para dilucidar y estudiar qué estaba pasando con esos niños. Ya se ha demostrado que son patógenos que toda la vida han existido, de predominio virus. También se ha demostrado bastante Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria, pero ningún virus o bacteria nueva que vaya a amenazar a la población. Y hay algo bien importante que ha pasado en esa región del mundo. Este es el primer año que se han liberado un poco las medidas de contención, como el cubrebocas, como el aislamiento. Entonces, ese fenómeno que se está viviendo allá en Oriente, aquí a nivel occidental se vivió desde el año pasado y lo seguimos viviendo. Porque, ¿qué sucede? Hay un término que ha tenido bastante auge en este tiempo que se llama la deuda inmunológica. La deuda inmunológica es porque en ese lapso que vivimos de pandemia hubo mucho menos vacunación y segundo, hubo mucho menos contacto de los niños, sobre todo en esa edad menor de 3 años, con virus y con bacterias que habitualmente tenemos mucha convivencia. Entonces, justamente eso es lo que se ha ido demostrando, que los niños que más afectados han sido con este tipo de neumonías, y aclarando que no han sido de manera grave, de hecho la mayoría se han manejado de manera ambulatoria en casa, son los menores de 3 años que no han tenido su sistema inmune fortalecido con el contacto de virus, bacterias e incluso con mucho menor proporción de vacunas. Entonces hay que poner mucho énfasis en eso, porque esos virus y bacterias no están atacando a niños de 10, 12 años que ya tienen contacto con esos mismos virus, ni a adultos. Por eso la alarma, por eso el énfasis que se ha hecho, que esos niños están en riesgo. Sí, fíjate, ahorita que lo comentas, hay que decirle a nuestra audiencia que China fue el país en todo el mundo que aplicó las medidas más extremas en cuanto a contención en la pandemia, tanto de medidas restrictivas como en tiempo. Entonces fue un tiempo prolongado, incluso más allá del que se dictó en algunos otros países del primer mundo, y eso hizo que, como lo comentas, pues ese aislamiento no expusiera al sistema inmunológico de las personas y sobre todo de los niños
a estar en contacto con esos bichos, y por eso ahora, en este momento que se liberaron ya las medidas, específicamente en China, pues es natural y es esperado y es obvio que tengamos aumento de los casos. Pero hay que decirlo, son virus habituales, virus de influenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, y como bien lo comentas, la bacteria Mycoplasma pneumoniae, que es capaz de causar neumonía en niños, que es esperado en esta población. Para que nos quede más claro, hablando de Estados Unidos, el año pasado, en noviembre de 2022, que ellos ya habían liberado un poquito sus medidas de contención, fue el año en que más hospitalizaciones hubo por influenza desde el año 2010. Entonces lo mismo está pasando acá. Aquí en México nos pasó también el año pasado, en donde se liberaron las medidas de contención y tuvimos gran cantidad de niños hospitalizados, pero los virus, tomamos paneles respiratorios y obtuvimos virus como COVID, influenza, virus sincitial respiratorio, parainfluenza, etcétera, que son virus habituales y esperados. Entonces, sí hay que dejar bien en claro a la población y sobre todo a los papás de nuestra comunidad que no hay nada nuevo, no hay por qué prender las alarmas, sí hay que estar atentos a los comunicados de la Organización Mundial de la Salud, pero no es para entrar en pánico y salir corriendo y hacer cosas, como tú lo comentas, sin sentido común. Es alarmante que ahorita los niños que nos llegan al consultorio, me atrevo a decir que un 90% de los que ya deben de tener vacuna de influenza, al preguntarles que si ya se vacunaron o que si ya los vacunaron contra la influenza, la respuesta es no. Nos dicen, es que mañana le iba a buscar, es que todavía no llega a la escuela, es que se me pasó y tenía gripa y me dijeron que la otra semana. Entonces, en realidad no hemos aprendido grandes cosas o grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia. Estamos viendo niños de primaria, sobre todo, en donde la mitad, o de kinder, en donde la mitad del salón está contagiándose. Obviamente no se tiene acceso a pruebas, pero lo más probable es que si les hacemos una prueba va a salir influenza. Entonces tenemos que situarnos, actuar en nuestra realidad y actuar conforme se ha hecho siempre. Entonces hay que hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde. Y la vacunación juega un papel importante. Ya lo hemos mencionado reiteradas veces, la inmunidad contra influenza tarda en hacer efecto, por eso se empieza a aplicar en octubre, para que entrada la temporada invernal el niño ya esté protegido. Pero ya tenemos 2-3 años a raíz de la pandemia, hablo que nos pudo haber dejado como enseñanza y seguimos en las mismas. Para zanjar este tema y poder ir hacia otro también de interés, como resumen vamos a decir que a finales de octubre, principios de noviembre se empezaron a incrementar los casos de neumonía en China. De primera instancia se creó una alarma pensando que era un nuevo virus. Se demostró que las enfermedades por neumonía que están ocurriendo en esa región son por los virus y bacterias habituales, entonces no hay nada nuevo en el panorama y se han estado dando porque en China, como bien lo comentó el doctor José Luis, es donde más estricta tenían las medidas, las liberaron y lo esperado era un pico de esta manera. Entonces, no creamos en noticias amarillistas, preocupémonos de lo que sí está pasando a nivel de nuestra región. Y más que preocuparnos, hay que ocuparnos, hay que vacunar a nuestros niños. Realmente todos como población siempre estamos buscando una medicina, pues ya no sé ni cómo llamarla, prácticamente un milagro de que si nos enfermamos al día siguiente estemos bien, pero no nos enfocamos en prevenir. Si como población e incluso ya valorando a nuestro sistema de salud nos enfocáramos más en la prevención, gastaríamos menos, tendríamos menos niños hospitalizados, tendríamos menos estrés después por niños graves. Entonces, enfoquémonos en lo que sí podemos actuar.
Hablando de eso, José Luis, se emitió una alerta, esto ya en México, por aumento de casos de un virus que es también muy común en este tiempo del año, el virus sincitial respiratorio. Háblanos un poco de qué síntomas más o menos podemos decir que le da a la población, si hay un tratamiento específico y sobre todo en qué grupo de edad nos ataca un poco más o nos puede dar más complicaciones. Bueno, el virus de sincitial respiratorio es el que genera la famosa bronquiolitis, aunque también nos puede generar cuadros de neumonía. Es específico a los niños generalmente menores de 2 años. Empieza como un cuadro gripal, pero es característico que evoluciona a una fiebre de alto grado y puede haber dificultad respiratoria. Empieza a haber marcado las costillas, la pancita y el tórax empiezan a ver que están incoordinados. Y otra característica es que el pecho empieza a pillar. Y los bronquiolos, que es la última parte de la vía respiratoria, son muy diminutos, se inflaman y se llenan de moco. Y eso genera pues obviamente dificultad para respirar y deriva en internamientos. Existido desde hace muchos años, entonces no es nada nuevo. En casos leves a moderados, el tratamiento es a base de hidratación, aseos nasales, generar confort para la fiebre con algún medicamento. Y en caso de que se complique un poquito más o haya dificultad respiratoria, pues sí se requiere el internamiento, sobre todo para el uso de oxígeno, y en ocasiones pueden ser beneficiosas las nebulizaciones. Hay que entender que aquí en la comarca lagunera, porque luego es una pregunta muy frecuente, porque usamos nebulizaciones tipo esteroide inhalado, etcétera, para manejar estos casos. Hay que entender que hasta el 80% de la población infantil tiene algún tipo de alergia de la vía respiratoria. Entonces muchas veces el manejo es a base como si fuera un paciente con alergia, con rinitis, con asma, y el tratamiento con las nebulizaciones nos puede ayudar. Pero lo mejor o lo simple, que muchas veces lo pasamos desapercibido y la gente piensa que no es importante, es asegurar un estado adecuado de hidratación en nuestro bebé y mantener despejada esa nariz. Son situaciones muy sencillas, pero son cruciales. Y nada más para eh, hablar o finalizar de lo del tema de China, y ahorita que mencionaste una bacteria que se llama Mycoplasma pneumoniae, aquí lo alarmante no es que la bacteria esté generando neumonía. Lo alarmante es que se está observando gran resistencia a los antibióticos. Generalmente, pues obviamente este tipo de padecimientos se tratan con antibióticos del grupo de los macrólidos. Y se hicieron estudios, ya lo habíamos comentado en episodios anteriores sobre la resistencia a los antibióticos. Hablamos que China era uno de los países con mayor resistencia a los antibióticos y específicamente de los macrólidos para atacar la neumonía de micoplasma. Se observó de un 70 a un 90% de resistencia bacteriana. Entonces eso debe de prender las alarmas, porque como ya lo comentamos, eso sí puede derivar en una epidemia en unos 20 años a lo mejor, en donde la epidemia va a ser por la resistencia a los antibióticos. Entonces eso nos debe de prender más las alarmas que las notas amarillistas que se están emitiendo en la mayoría de las redes sociales. Excelente eso que comentas porque realmente esa es una responsabilidad que hemos tenido todos como sociedad, desde la parte de médicos hasta nosotros o las personas como pacientes. Porque, ¿qué sucede? Hay un cuadro respiratorio que simplemente por frecuencia la mayoría va a ser por virus. Incluso si aventamos 10 veces una moneda, 9 veces va a caer en el lado de los virus y uno va a caer en el lado de las bacterias. Pero ¿qué pasa? Acuden con su médico, te receta, como bien lo comentaste, algo para que tu niño esté confortable,
para que pueda cursar un poco mejor esos días mientras su sistema inmune hace su trabajo. Pero al día siguiente, 2 días después, en ocasiones no confías en tu pediatra, te desesperas y vas a pedir otra segunda opinión. Alguien sin fundamento científico te dice, no, pues ya sabes que no ha mejorado, agrégale antibiótico. No hay una sola razón para agregar antibiótico. El niño está comiendo bien, no tiene fiebre, no tiene ninguna situación en la exploración para dar antibióticos. Ahí le meten antibiótico, persiste los síntomas porque el antibiótico jamás va a curar los mocos, jamás va a curar la tos porque para eso no existen. Es simplemente leer para qué funcionan los antibióticos y sabremos que para eso no van a funcionar. Entonces ahí pues decimos, bueno, se dio el antibiótico por si se necesitaba. No, aquí estamos creando un verdadero problema. Porque cuando ya se vaya a requerir el antibiótico, como está pasando en China, y no está pasando solo allá, nada más que ahí se está estudiando de manera más puntual. Está pasando en todos lados. El antibiótico que era muy accesible, muy rápido de conseguir, incluso no era costoso, ya no está funcionando. ¿Y qué va a pasar? Va a caer en niños hospitalizados que solo se van a curar con antibióticos que se usan de manera hospitalaria, creando más complicaciones e incluso más muertes. Entonces hay que tener conciencia como sociedad. Yo sé que queremos remedios mágicos, siempre estamos buscando la manera de que nuestros niños al día siguiente estén como si nada. De una vez les digo, eso no va a ocurrir. Vayan con quien vaya, no va a ocurrir. Tenemos que esperar que el cuerpo humano empiece a generar la competencia contra el virus, que se empiece a recuperar. Y créeme, tu niño va a estar mejor dentro de unos días. Pero no queramos remedios mágicos, no caigamos en la desesperación. Y algo bien importante que mencionaste con las nebulizaciones, porque hay muchos mitos alrededor de esas, como que hay que encerrar a nuestros niños, que ya no se pueden bañar, que si lo nebulizamos después se va a hacer dependiente al nebulizador, que ya necesariamente todas las nebulizaciones es porque es asmático. Me gustaría que ahondaras un poco más en eso de las nebulizaciones, qué beneficios tiene, qué ventajas tiene y por qué las usamos, tanto eso como otra terapia respiratoria que se llama aerocámara o aerochamber. Sí, aquí tiene que ver mucho el medicamento que se utiliza en las nebulizaciones o incluso a veces se puede usar sin medicamento, solo con solución salina, en donde uno de los principales objetivos pues es que el moco se haga un poco más fluido y el niño lo pueda manejar mejor. Que sabemos bien, un niño no puede manejar bien las secreciones. Si está espeso, pues no lo va a poder manejar. Si está un poco más fluido, va a ser más fácil y sobre todo va a ayudar a movilizar esas secreciones de ahí de la vía respiratoria y que la pueda expulsar. Ya en caso de hablando específicamente de medicamentos, están las nebulizaciones a base de esteroide inhalado, hay varios en el mercado, pero uno de los que más conocemos es la budesonida, en donde sí tiene un efecto antiinflamatorio en la vía respiratoria para tener acceso más rápido a la llegada. Es importante mencionar que las nebulizaciones se tienen que hacer de manera correcta. Lo ideal es hacerlo con una mascarilla. Si le ponemos solamente el vapor, pues hasta el 80% se va a fugar y muy poca cantidad, de por sí son microdosis, muy poca cantidad va a llegar a la vía respiratoria. Entonces, si las vamos a utilizar, hay que utilizarlas bien. Tenemos que utilizarlas con mascarilla para que se concentre el medicamento y llegue lo más posible a la vía respiratoria. Y hay otros medicamentos que se llaman broncodilatadores, cuya función es abrir la luz del bronco. Este tratamiento se da en personas asmáticas, como lo comentas, pero no es exclusivo de las personas asmáticas. ¿Por qué? Porque un virus puede ser capaz de provocar que se estreche la vía respiratoria, puede provocar que se inflame la vía respiratoria, y si hay más
agregado antecedente de alergia o una alergia hereditaria, que mamá o papá tengan antecedentes de cuadros de rinitis o de dermatitis o de asma, pues la alergia es heredable. Entonces el niño casi 100% que va a tener cierta codificación en sus genes de alergia. Entonces puede ser que ante un virus o ante un bicho, esa vía respiratoria reaccione de manera exagerada, que es como se define la alergia, ante la presencia de estos patógenos. Entonces, por eso es que se utilizan este tipo de nebulizaciones. No es como que las utilicemos como receta de cocina. Hay niños que no tienen antecedentes, que no se les genera esta sintomatología y no hay por qué nebulizarlos con este tipo de medicamentos. Pero, como les comentaba, gran parte de la población es alérgica y hay que utilizar este tipo de nebulizaciones. Entonces me gustaría ya por último empezar a zanjar los temas que hemos tocado. No hay remedios fáciles, como todo en esta vida tenemos que tener paciencia, tenemos que confiar en nuestro médico, tenemos que confiar en la respuesta del organismo. Obviamente nosotros como pediatras siempre te vamos a dar los datos de alarma, porque la mayoría de los casos van a ir bien, pero habrá ciertos casos que sí requieran alguna otra atención diferente, incluso en hospital. Entonces, yo lo que quiero que quede claro en este capítulo es que actualmente tenemos aumento de casos respiratorios como cada año. Probablemente después de la pandemia las estadísticas se han disparado y eso es cierto, pero no hay un nuevo virus. Están los virus que siempre han existido, están las bacterias que siempre han existido. Entonces, crear conciencia en la vacunación, en la buena alimentación, en la buena hidratación, y crear conciencia en el uso de antibióticos, porque eso sí nos puede meter a un callejón sin salida en el cual se pueden producir muchas complicaciones y muchas muertes si no tenemos cuidado. Como ves, algo que quisieras comentar para que nuestra población se quede más tranquila, que se quede atento, cómo pueden prevenir y cómo no se deben de desesperar ante el aumento de casos respiratorios en este tiempo, porque eso sucede. Sí, pues aprovecho para hacer un llamado para ser una sociedad consciente y responsable para encargarnos de lo que nos corresponde. Dejar de creer en las conspiraciones. De hecho, hay un financiero, economista, que dice que para progresar necesitamos dejar de creer que el mundo conspira contra nosotros. No seamos una sociedad ruin, no le echemos la culpa a los chinos, no queramos buscar culpables, encarguémonos de lo que nos corresponde. Medidas muy sencillas: lavado de manos, sana distancia. Si tu niño está enfermo, ten sentido común y no lo mandes a la escuela. Si está enfermo, no acudan a lugares concurridos o poco ventilados. Si vas a estar en contacto con demás familiares, una reunión a lo mejor al aire libre, si estás enfermo, utiliza el cubrebocas. Y lo más importante, y quiero hacer énfasis, es la vacunación oportuna. Dejemos de creer que la vacuna nos va a cambiar el ADN, nos va a dejar con autismo. Nada de esto es real. No tengamos teorías sin fundamento de que se puso la vacuna y fue el peor día de mi vida y me dio una fiebre de los 1000 demonios. Eso es mentira, ¿sí? Muchas veces coincide con la etapa de virus respiratorios y la aplicación de las vacunas, sobre todo de influenza. Entonces, no se vale que para estos tiempos tus niños no tengan la vacuna de influenza y de COVID si son mayores de 5 años. Por favor, hazte responsable de lo que nos corresponde, hazte responsable de tus niños y guardemos la calma para tener un invierno lo más seguro y feliz posible. Les agradecemos que nos escuchen, que nos compartan y sobre todo que nos sigan generando sus dudas. Eso nos ayuda a poder aclarar el panorama, a seguir actualizándonos y a dar un mejor servicio de nosotros.
Gracias por estar con nosotros. Agradecemos la presencia y la hospitalidad de Ánimas Café, un lugar muy acogedor en donde pueden venir a tomar su café calientito, natural, y gracias a toda la comunidad de pediátricas por seguirnos. Un abrazo y un saludo. Hasta la próxima.